Hola, muy buenos días. No saben lo emocionante, lo especial que significa hoy día estar aquí delante de ustedes, viéndoles a todos vuestros rostros, tal y como son. Descubrir qué fue lo que pasó en la pandemia y cómo el Señor nos guardó, nos protegió, ¿no? Gloria a Dios. Estamos en esta serie que tiene que ver con el Evangelio que no sé por qué razón, con el curso de los años, el tiempo, por las tradiciones, hemos ido fraccionando y durante estos domingos hemos estado reflexionando respecto a cómo reacomodar algunos conceptos, conductas de vida, arrepentirnos incluso, cómo mejorar aquella pata coja que impide un caminar adecuado, como lo vimos el domingo pasado, de manera de vivir como Dios quiere que vivamos, honrándole, disfrutando la vida cristiana. Saben que hoy quiero invitarles a reflexionar también en un área que hemos fraccionado, que tiene que ver con una dimensión que no es tan menor de en relación a la importancia que tiene con la humanidad. Es una dimensión que también es sublime, pero que la hemos descuidado, yo diría, en demasía, y estamos viendo las consecuencias de este descuido, el descuido de esta dimensión que abarca también nuestra espiritualidad, abarca nuestra realidad, abarca nuestro mundo concreto. Me refiero a nuestra desconexión con la creación. Lo que también se le conoce como naturaleza, quizás también desde otra perspectiva se le llama medio ambiente. Me refiero al rol que los auténticos discípulos y discípulas deberíamos tener con el cuidado de la creación. Me puse este suéter verde para que sea a lo menos un indicador de una reflexión un poco más verde de lo acostumbrado en nuestros domingos. Pero no quisiera que nos acordáramos del color, sino respecto de qué es lo que la Escritura quiere decirnos. Saben ustedes que la semana pasada andaba por el centro y fui a una de las librerías más importantes, librerías cristianas más importantes de Santiago, donde yo creo que está la mayor colección de literatura cristiana, deben haber miles de títulos, y pedí, porque fui a buscar literatura para complementar la reflexión de hoy respecto a la responsabilidad cristiana del medio ambiente. ¿Saben cuántos libros encontré? Ninguno. Pero sí, obviamente, hay mucho de ayuda, cómo vencer la depresión, cómo ser un mejor cristiano, cómo ser un buen padre cristiano, cómo ser un buen maestro, cómo, me explico, pero una visión antropocéntrica de la fe que está enmarcada incluso en nuestra literatura cristiana. Somos miembros de una iglesia aquí en Santiago de Chile, la mayoría de los que están aquí somos de esta ciudad que si no hubiese sido por una lluvia generosa, excepcional que hubo en el invierno, hoy día estaríamos preparándonos y quizás habríamos estado alerta respecto del calendario de racionamiento hídrico que habríamos tenido, porque se nos venía el racionamiento, de que se nos venía. Quizás para muchos de ustedes es redundante mencionar los efectos que estamos viviendo, al igual que todo el planeta, los efectos del calentamiento global. Aunque algunos líderes todavía dicen no creer en ello, pero saltan a la vista los efectos que estamos viviendo del calentamiento global, cómo la creación está, entre comillas,
protestando o reaccionando al mal cuidado que hemos tenido de ella. Se acerca el verano, sin embargo. Quizás como ciudadanos santiaguinos no dimensionamos el temor que viven varios de nuestros compatriotas, puesto que en la medida que avanza el verano se acerca una sequía extrema para nuestro país, en donde mucha gente verá que sus cultivos no van a tener agua de riego, van a tener que recurrir a camiones aljibes para poder tener el agua para beber. Hay varias regiones en nuestro país. Recién Ignacio nos invitaba a reflexionar por la migración. Hay varias familias, muchas familias en nuestro país que han tenido que emprender una migración obligada por el cambio climático en nuestro país. Sobre todo desde la cuarta región hacia Santiago, han tenido que abandonar su identidad agrícola o ganadera e irse a adquirir un nuevo oficio porque ya la sequía de tantos años no les permite continuar con su estilo de vida de campesino. Hemos visto por aquí cerquita cómo se han secado lagunas, como la laguna Culeo. Era una laguna cercana, linda, hoy día ya no existe. Los que amamos nuestro querido campamento Caburga, nos sorprendemos cada año cómo el nivel del lago baja, y ahora en los medios de prensa leíamos recientemente que va a bajar más y se pronostica que a futuro va a ser solo un río. Sí, nuestro lago Caburga, queridos hermanos y hermanas de Encuentro con Cristo, ojalá no sea tan así, pero esa es la realidad. En Santiago, miremos la foto de nuestra ciudad, nos hemos acostumbrado a la contaminación ambiental, a la problemática que se está generando con el manejo de nuestras basuras, el uso de nuestros residuos plásticos que nos están empezando a ahogar, pese a todos los esfuerzos y políticas comunales para reducir las bolsas plásticas, por ejemplo. Pero no ha sido tan fácil y con la pandemia no pudimos, parece, ganar esta batalla al plástico. Fíjense ustedes que hace como pocos meses antes de que comenzara la pandemia, tuve el privilegio de ir con 2 amigos al Parque Nacional Cantillana, cerquita de aquí de Santiago, al lado de la laguna de Aculeo. Un parque que se está secando, donde se están haciendo todos los esfuerzos para preservar la última patagua de ese ecosistema, una patagua enorme, hermosísima, pero se está secando. ¿Pero qué está pasando aquí? Bueno, el déficit hídrico consecuente de los últimos años, pero además el efecto esponja que genera Santiago en esta cuenca de Santiago. O sea, mientras los santiaguinos más agua consumimos, hablando en buen chileno, nos estamos chupando, estamos absorbiendo el agua que podría llegar al resto de la cuenca y estamos generando un desastre ecológico en lo poco de verde que queda en nuestro alrededor. Frente a todo esto, dando solo algunos ejemplos, ¿tenemos algo que decir los cristianos? De repente nuestra visión es tan antropocéntrica, pareciera ser que el cristianismo, digo porque no es así, vamos a descubrir que no es tan así, pareciera ser que la Biblia le habla solamente al ser humano, de su salud, de su salvación, de su redención, y hasta ahí llegamos. Pero ¿qué nos dice la Escritura al respecto? Y quiero invitarles a que reflexionemos rápidamente en 3 textos. 2 de ellos son muy conocidos. El primero de ellos es el siguiente. Dice así, mírenlo bien. Del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan. Vuélvanlo a leer en silencio. Es hermoso este salmo, probablemente varios de ustedes lo saben de memoria, pero ¿qué responsabilidad implicará para el lector
leer que del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan. No solamente los que lo habitan, refiriéndonos, si es que se está refiriendo a los seres humanos, porque podríamos interpretar que quienes lo habitan son también todos los seres vivos, no solo los humanos. Pero el absoluto es claro: toda la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y los que lo habitan, son del Señor. Es propiedad del Señor. Y si es propiedad del Señor, tengamos reverencia. Todo lo que habitamos, lo que conocemos, los seres inertes o vivos, son propiedad del Señor, son su pertenencia. Tengamos cuidado con lo que hacemos con ello. Segundo texto, un texto muy conocido, este sí que creo que la mayoría se lo sabe de memoria, en la versión Reina Valera, aquí lo tengo en la versión Nueva Traducción Viviente. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Lo conocemos? Probablemente muchos, nuestros primeros pasos de fe, nuestro acercamiento, a la fe cristiana fue a través de este verso, descubrir que es por medio de Jesucristo, es en donde se nos abre la puerta a la vida eterna. Pero leamos bien, detengámonos bien, miren lo que remarqué en este texto. Pues Dios amó tanto al mundo. ¿Por qué el autor, si este texto tuviera una visión exclusivamente antropocéntrica, diría: Dios amó tanto a la humanidad que dio a su Hijo? No dice eso. El texto dice: Dios amó tanto al mundo. ¿Qué querrá decir con el mundo? Me quedé dando vueltas a la hora de preparar esta reflexión. Recurrí aquí a los expertos para saber a qué se refería la palabra mundo, y cuando dice mundo podríamos inferir que lo que está diciendo aquí Juan es que Dios amó tanto al cosmos, todo lo creado. Dios amó al cosmos. No solamente es que Dios amó a la humanidad y por eso envió a Jesucristo. Jesucristo murió por el cosmos, para redimir el cosmos. No solamente a ti, no solamente a la especie humana, al cosmos. Todo lo creado, lo vivo y lo inerte. Tercer texto. ¿Qué es lo que nos dice el apóstol Pablo cuando le escribe a los romanos? Leámoslo detenidamente. Mire, dice: pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza, miren lo que dice: la creación espera el día en que también será liberada de la muerte y la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto. Casi hice plop, como condorito, cuando releo este enunciado de Pablo a los romanos. Pablo nos dice que la creación, sí, las plantas, los árboles,
los microorganismos, el agua, nuestra cordillera, están esperando anhelante ese día en que se revelará quiénes fueron y quiénes no fueron. Da la impresión de que esta creación, justamente por estar sufriendo la maldición por consecuencia de la caída del ser humano, narración que aparece en el libro de Génesis, espera que ya llegue ese día en que se revele quiénes son y quiénes no son. Porque los que son tenían un distintivo: cuidaban la creación. Los que no son provocaron y siguen provocando la maldición de la creación. ¿Somos o no somos? Pablo nos recuerda que fue por causa del pecado de la humanidad que la creación quedó también sujeta a la maldición. Sin embargo, con gran esperanza la creación, al igual que el pueblo de Dios, espera el día en que será liberada de la muerte, dice, de la muerte y de la descomposición, y disfrutará la gloria de los hijos de Dios. Después de esta lectura, ¿cómo me acerco a mi jardín? ¿Cómo me voy a acercar a la llave de mi lavacara, de mi lavaplato cuando saque agua, cuando lave la loza? El agua, la vegetación, los seres vivos, domésticos, no domésticos, están también esperando ese día en que se va a acabar esta maldición de la muerte y de la descomposición. Eso lo dice la Escritura. Ante la problemática del gemido de la creación, ¿qué rol estamos jugando nosotros quienes nos decimos que también estamos aguardando la liberación del pecado? ¿Saben ustedes que aquí quise hacer mención al ya y al todavía no, este enunciado que generalmente compartimos cuando hablamos de doctrina cristiana, cuando hablamos del reino de Dios, no, que el reino de Dios ha llegado ya, pero plenamente, esperamos que pronto este reino se va a expresar plenamente en algún momento, pero todavía no. Esa es una realidad que vivimos. ¿Somos salvos? ¿Cuál es la respuesta que espero? Sí. Pero ¿cuándo se va a materializar la salvación completa, plena del ser humano? Todavía no, pero pronto. Y vivimos en esa dimensión entre el ya y el todavía no. Pero, ¿cuánto vivimos los cristianos del ya? ¿Qué es ese ya? El día en que, en mi caso, el día en que Jesucristo aparece en mi vida, esa maravillosa interrupción de mi vida y le da un cambio total a mi vida. Sin que yo lo mereciera, aparece, que es lo que conocemos como la llegada, la maravillosa irrupción de la gracia. Creo que la mayoría de los que estamos aquí sabemos cuándo es ese ya, llegó. ¿Ya? Y desde ese día nuestra vida ha cambiado. La vida no es fácil, es compleja, pero podemos decir que ya estamos viendo atisbos de ese reino de Dios en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestra cosmovisión, en la forma de ver la vida, en los milagros. ¿Cuántos de aquí han visto milagros? ¿Han visto cómo el Señor de manera irracional, inesperada, ha marcado un ya? Pero otros tenemos que convivir con ciertas pifias en nuestra salud, ¿no? Pero esperamos ese día en que nuestro cuerpo va a ser glorificado, 100% sanito
y vamos a poder estar frente a Jesucristo cara a cara, celebrando con Él. Pero hay que esperarse, todavía no. Ya y todavía no. Es la realidad del Evangelio en este tiempo, de quienes vivimos el Evangelio. Pero siento que todavía hay muchos que hemos también fraccionado el Evangelio. Algunos lo fraccionan en el ya y otros lo fraccionan en el todavía no, y no combinan ambas perspectivas. Algunos, no sé si les ha pasado de repente en algunos que van de gloria en gloria, victoria en victoria, y uno se encuentra con ellos, no, yo voy de victoria en victoria, el Señor conmigo es fantástico, y yo quedo admirado, uy, qué impresionante este hermano, esta hermana, cómo vive, y a veces me da hasta vergüenza estar con personas así, que todo le funciona bien, fantástico, pero uno huele que hay algo raro ahí, y a la larga después uno detecta que no era tan así la cuestión, y era algo raro. Pero hay otros hermanos que no les cuesta ver el ya y viven en función del cielo y han descuidado el ya, lo que es posible hoy y lo que hay que hacer hoy también para que el ya sea visible en los demás. Y algo de eso esta problemática, creo que es lo que nos ha afectado también a la hora de relacionarnos con la creación. Hay posturas teológicas que creen que todo esto a la larga se va a quemar, no sirve para nada porque el Señor va a hacer un cielo nuevo y una tierra nueva, así es que me despreocupo de esta cuestión y yo empiezo a proyectarme en el futuro cielo nuevo y tierra nueva que no ha llegado. ¿Ya? Y eso como que choca un poco con lo que acabamos de leer. Es complejo, estamos entrando en temas escatológicos, en temas doctrinales, pero acabamos de leer que el Señor ama a su creación, la actual creación. Hay mucho del ya que ya deberíamos disfrutar y expresar en nuestra forma de vivir, pero preferimos vivir como si solo existiera el todavía no. Y eso no está bien. La tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, le pertenecen al Señor. Todo lo que existe, queridas hermanas, queridos hermanos, es del Señor. Él lo hizo, Él lo creó, por consiguiente hablamos de su creación. Génesis nos dice que todo lo que Dios hizo, lo hizo bueno y en gran manera. Por consecuencia, toda la creación requiere nuestro respeto y requiere nuestro cuidado. Esa fue la tarea que Dios nos dio y nos pidió que le hiciéramos con la categoría de reyes, fíjense. En Génesis dice, ustedes le dice a sus criaturas humanas recién creadas, que los va a nombrar reyes para que tuvieran la responsabilidad última de ejercer el dominio, pero un sano dominio al estilo de Dios en la creación, no para subyugar, no para abusar, sino para ejercer una especie de delegación real de parte de Dios mismo, cuidando la creación. Porque todo lo que Dios hizo era bueno, y dice la Escritura que era bueno en gran manera. Que no se nos olvide que Dios ama al mundo. Dios ama la creación. Juan nos dice que Dios ama no solo a la humanidad, Dios ama al mundo, y por este amor a la tierra y su plenitud es que Dios decidió enviar a Jesucristo con el objetivo de rescatar, de redimir no solo al ser humano, sino que a toda la creación. Dios ama al mundo. Podemos decir entonces que Dios ama al cosmos. Así como nos ama a nosotros, Dios también ama a toda su creación. Y por toda su creación también murió.
Dios se contenta, se place. Me imagino cómo será feliz, cómo se sentirá Dios al ver las aves volar libremente, al ver los animales domésticos, los animales silvestres en sus respectivos hábitats, al ver que aún hay fauna y flora que puede disfrutar de hábitats vírgenes, que todavía no han sido más malditos por la presencia del ser humano. Yo creo que Dios también se alegra al ver cómo el curso de las aguas puede llegar a distintos sectores trayendo vida, trayendo el cultivo, los frutos que permiten la subsistencia de sus hijos amados. Cuando eso no ocurre, yo creo que Dios se entristece. Y creo que nosotros también deberíamos entristecernos. Dios ama al mundo. Y si Dios ama al mundo, ¿cuál debería entonces ser la actitud de ustedes frente a lo que Dios ama, frente a lo que Dios ha creado? ¿Cuál debe ser la actitud de un cristiano frente a lo que Dios ama? La tercera reflexión es recordarles nuevamente que no somos los únicos. Tengamos cuidado con nuestra visión antropocéntrica de la salvación. No somos los únicos. El Evangelio, la redención, no es exclusiva del ser humano. Y esto es un misterio que implica agenda, más reflexión, sorpresa para nosotros los seres humanos. La creación, los seres vivos, los seres inertes, están aguardando el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Sin embargo, la creación aún manifiesta esperanza, aguardando el día en que va a ser liberada de la muerte y de la descomposición. Y dice la Escritura que se va a unir a la gloria que tendremos los hijos de Dios. ¿Qué habrá visto el apóstol Pablo en su contemplación de la creación que llegó a dar este enunciado? ¿Cómo lo habrá contemplado? ¿Dónde habrá estado? ¿Habrá estado en un bosque, en un desierto florido, para llegar a escribir esto? De lo anterior me voy a unas pequeñas aplicaciones. Queridas hermanas, queridos hermanos, me gustaría que después de este día, después de esta predicación, no nos olvidemos que estamos invitados hoy día a amar y a honrar lo que Dios ama. Es mi deseo que el Espíritu Santo nos ayude a romper el individualismo y el exclusivismo del ser humano del ser humano al ser humano, ese exclusivismo que de repente incluso nosotros anunciamos de manera un poco desequilibrada, creyendo que solamente la redención es para el ser humano, también es para la creación, y eso demanda de nosotros acciones concretas. Tu cuidado o descuido de la creación sí o sí revela tu fe. No solamente si eres bueno con los seres humanos, con tu prójimo, sino también cómo estás cuidando la creación. ¿Saben ustedes que descubrí otra palabrita y esta es fuerte? Da escalofrío leerla, porque en nuestra conducta cristiana se nos pasa por alto un detalle no menor que aparece en la visión que tiene Juan en el libro de Apocalipsis. El día en que ya se manifiesta pleno, en que ya llegó, todavía no se acabó, el día en que se inaugura el reino de Dios en plenitud, pero también aparece el juicio. Y ahí hay un enunciado, dice: pero ahora el tiempo de tu ira ha llegado. Es tiempo de juzgar a los muertos y de recompensar a tus siervos los profetas y también a tu pueblo santo. Y a todos los que temen tu nombre, desde el menos importante hasta el más importante. Es tiempo de destruir
a todos los que han causado destrucción en la tierra. Los que han destruido la tierra, los que han sido parte de esta cadena sistémica o asistémica de destrucción de la tierra, van a sufrir el día del juicio. Y es algo que de repente en nuestra concepción cristiana no está. De manera que no estamos solamente siendo motivados a cuidar y amar la creación de Dios, también hay una advertencia. Los que no lo hacen van a ser juzgados el día del juicio. Clientes o guardianes, creo que estamos llamados a asumir una actitud de cuidado extremo con nuestro ambiente, puesto que esto es un indicador de lo que somos. Si somos cristianos, si decimos tener una fe en Cristo, si nos creemos amados de Dios, por consecuencia decimos que amamos a Dios, entonces también amamos lo que Dios ama. Y si hay algo que Dios ama, es su creación. Paradójicamente, fíjense, algunas sociedades que dicen declararse cristianas o que han estado fundadas o que fueron fundadas en principios cristianos, hoy día vemos que su comportamiento es incompatible con el cuidado de la creación. Es más, ahí hay un marcado deterioro del cuidado del medio ambiente. Estas sociedades parece que han aplicado la sensación del clientelismo de una sociedad que potencia y reverencia al mercado y de la misma manera usan y abusan de los recursos naturales, mediando solo el poder adquisitivo. La creación está anhelando que pronto se revele quiénes son y quiénes no son. Algunos tips. Hay mucha información. Hoy día los medios, las ONGs, organizaciones internacionales nos llevan la delantera en circunstancias que nosotros deberíamos ser los precursores respecto del cuidado de la creación. Debemos avergonzarnos y agachar la cabeza y reconocer que estamos muy atrasados respecto de la responsabilidad que tenemos en el cuidado de nuestro ambiente, de nuestros recursos naturales, en el cuidado de la naturaleza, en el cuidado de la creación. Creo que lo primero que tenemos que hacer es reflexionar, informarnos y tomar medidas respecto del consumo. Hacer preguntas como si vale la pena o no tener el nivel de consumo que hoy estamos teniendo. Hacernos preguntas como ¿qué consumimos? ¿Cómo consumimos? ¿Cuánto consumimos? ¿Cuánto y qué es lo que sale en nuestro basurero? A lo mejor nuestra basura debería avergonzarnos. ¿Qué es lo que está provocando nuestra basura respecto del cuidado de la creación? ¿Verdaderamente necesito todo lo que uso? Hoy día quienes se preparan para el Cyber Monday, ¿cuánto de lo que verdaderamente están planificando comprar aprovechando las rebajas verdaderamente lo necesitan? ¿O sencillamente estamos contaminando más, afectando más, dañando más, haciendo gemir nuestra creación? ¿Somos conscientes que mientras más agua uso, como santiaguino, estamos afectando nuestra creación circundante? ¿Estamos usando la cantidad correcta de agua? ¿Qué tipo de alimentos estamos comiendo? ¿Están cuidando la propia ecología de su cuerpo? ¿Qué gasto energético produjo la comida, el gustito que me estoy dando? ¿Cuánto CO2 ha generado? ¿Estos alimentos que estoy comiendo permiten que sus productores y toda la cadena de trabajadores tengan un mejor nivel de vida? ¿O estoy beneficiando solamente
a una entidad, a una mega empresa? Hermanas y hermanos, creo que hoy día como cristianos el primer punto a considerar en el cuidado de nuestra creación es informarnos bien. Y sobre todo en esta audiencia, creo que somos responsables, creo que la mayoría de nosotros tenemos acceso a muy buena información partiendo por las redes sociales. ¿Qué tipo de ropa estás usando? ¿Es ropa que no implica el abuso de la creación? Porque hay ropa que implica abuso, hace que la creación gima como mujer con dolores de parto. ¿De dónde viene ese fino algodón por el que pagaste tanta plata? ¿Proviene de un cultivo sano? ¿Fue procesado en una fábrica confiable? A lo mejor lo compraste barato porque se hizo en aquel país en donde esclavizan a los obreros y lo que reciben no es ni una chaucha de lo que tú pagaste. ¿Te has informado? Tenemos que tener conciencia de que tenemos que informarnos. Es parte de nuestra responsabilidad cristiana. Si verdaderamente dices que amas, hoy día cantaste, proclamaste que amabas a Dios, cuida lo que Dios ama. ¿Qué tipo de movilización estás usando? ¿Estás ayudando a la descontaminación? Y me vino una pregunta reciente a propósito de que llegan los días bonitos, la primavera. ¿Estás privilegiando la contemplación de la creación? Hoy día, mientras repasaba mi prédica desde mi ventana, vi nuestra cordillera, que ya está sin nieve por lo demás. Me dio un poco de penita. Pero por otro lado vi la majestuosidad y alabé al Señor al ver la cordillera desde mi ventana. Di gracias al Señor y alabé en conjunto con la creación al Señor. Pensé en esta reflexión, pensar que esa cordillera está anhelando, está expectante que se manifieste la redención plena de nuestro Señor. Tus plantas, tu jardín están esperando la manifestación plena de la redención del Señor. ¿Estás privilegiando tiempos de contemplación junto a tu familia? ¿O ya has sucumbido a los paseos al metaverso? ¿Y ya todos tus paseos, tus andanzas son en la realidad virtual? Sobre todo tus hijos, ¿dónde se están divirtiendo hoy día? ¿En el metaverso? Es hora que ya aprovechemos los espacios lindos que aún quedan en Santiago para adquirir una nueva convivencia con esta creación que espera la venida de Cristo. Queridas hermanas, queridos hermanos, una genuina espiritualidad integral también nos posiciona como guardianes ejemplares de toda la creación de Dios. Les recuerdo, somos guardianes, no somos clientes. Podríamos soñar que pronto Santiago sea una ciudad distinta, una ciudad sana, hermosa, limpia de contaminación, puesto que aquí en Santiago hay hijos de Dios, hay hijos e hijas de Dios que pueden marcar un estilo de vida totalmente distinto. Y el ya puede ser visible también en un hermoso Santiago. Que el Señor nos bendiga, que tengan una muy buena semana. Quiero invitar a continuación al grupo de alabanzas para que nos inspire a reflexionar en esta reflexión con un himno súper antiguo, el himno Cuán grande es Él. Este himno nos conecta con la creación. Primero nos invita a alabar a Dios, luego nos conecta con la creación y después también nos conecta con Jesucristo, con su obra redentora, y con esa conexión nos preparamos para participar de la cena del Señor en el día de hoy.